Buenas tardes, mi nombre es Angie Marcela Durán Herrera y mi compañero Ken Casas Zanabria, estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Fundación Universitaria del Área Andina. Vamos a hablar el día de hoy un poco sobre la importancia del teorema de Green, Gauss y Stokes en la ingeniería y sus aplicaciones. El teorema de Green establece que existe una relación entre una integral de línea alrededor de una curva cerrada y una integral de superficie sobre una región de plano limitada por esa curva cerrada. En la siguiente imagen tenemos la fórmula del teorema de Green y en pocas palabras lo que nos quiere decir es que podemos calcular una integral doble sobre la región D basándonos únicamente en la información sobre el borde de D. También dice que podemos calcular una integral de línea sobre una curva simple cerrada C, basándonos únicamente en la información sobre la región que encierra C. En particular, el teorema de Green conecta una integral doble sobre la región D con una integral de línea alrededor del borde de D. En la siguiente diapositiva, como pueden evidenciar, tenemos un pequeño ejemplo del teorema de Green en la forma de circulación, donde nos indica que suponemos que D es una región abierta, ilimitada, simple, con un límite de C, que es una curva cerrada simple y suave a trozos orientada en el sentido contrario de las manecillas de un reloj. Suponemos que F sea igual a PQ, es un campo vectorial con funciones y componentes que tienen derivadas parciales continuas en D. Entonces, al reemplazar la fórmula anterior, tenemos la siguiente fórmula y el siguiente gráfico en X y Y, donde en pocas palabras, nos indicaría que la forma de circulación del teorema de Green relaciona una integral de línea sobre la curva C con una integral doble sobre la región en D. Ahora tenemos la importancia del teorema de Green en la ingeniería y sus aplicaciones. Realmente tiene bastantes importancias, pero pues en este caso vamos a explicar 4, las cuales son el cálculo de circulación y flujo, lo que nos quiere indicar que el teorema de Green permite relacionar la circulación de un campo vectorial alrededor de una curva cerrada con el flujo de ese campo a través de la región encerrada por la curva. Esto es esencial en ingeniería para el análisis del sistema de fluidos como el flujo de líquidos en tuberías o el movimiento de aire alrededor de perfiles aerodinámicos. El segundo punto sería la resolución de problemas electromagnéticos, la cual nos indica que en ingeniería eléctrica y electrónica el teorema de Green se utiliza para analizar campos electromagnéticos y permite calcular la corriente eléctrica en circuitos y la distribución de carga eléctrica en una superficie conductora, lo que es crucial para el diseño de dispositivos electrónicos y sistemas de comunicación. En el tercer punto tenemos la mecánica de sólidos deformables, lo que quiere decir que en ingeniería mecánica el teorema de Green se aplica en análisis de tensiones y deformaciones en materiales sólidos, ayudando a determinar la relación entre las fuerzas aplicadas y las deformaciones resultantes en estructuras como puentes, edificios y componentes mecánicos. Como cuarto y último punto tenemos el análisis de sistemas térmicos. El análisis de sistemas térmicos lo que nos quiere indicar es que en ingeniería térmica y la transferencia de calor, el teorema de Green es utilizado para calcular flujos de calor a través de superficies y para analizar la distribución de temperaturas en sistemas térmicos como intercambiadores de calor y sistemas de refrigeración. El teorema de Gauss fue formulado por el científico, matemático y físico alemán Carl Friedrich Gauss. Tiene aplicaciones en diversas áreas de la ingeniería y ha revolucionado la forma en que comprendemos y aplicamos conceptos fundamentales en el campo. ¿Pero qué es? En términos simples, el teorema establece que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga eléctrica encerrada de ese espacio
Esto es esencial en la electrostática y tiene aplicaciones directas en ingeniería eléctrica y electrónica. Además de su relevancia en ingeniería eléctrica, el teorema de Gauss también se aplica en el campo de mecánica de fluidos y en muchos más. En este contexto, el teorema se utiliza para analizar campos de predecir el flujo de fluidos en sistemas complejos, como tuberías de agua, redes de alcantarillado y sistemas de ventilación. Para entender directamente lo que es el teorema de Gauss, debemos primero tener en cuenta que el flujo se refiere a la cantidad de algo, como un campo eléctrico, magnético o de fluido, que pasa a través de una superficie en particular. Ahora, lo que son los pasos para aplicar lo que es la fórmula de Gauss, ¿cierto? Debemos escoger primero lo que es una superficie cerrada. Necesitamos seleccionar una superficie cerrada, imaginaria, alrededor del objeto o del campo que estamos estudiando. Esta superficie puede ser de cualquier forma, siempre y cuando esté completamente cerrada, como una esfera, un cubo o cualquier otro tipo de elemento geométrico sólido. Lo segundo sería calcular el flujo a través de la superficie. Al calcular el flujo a través de esa superficie, lo haremos directamente lo debemos hacer multiplicando directamente lo que es el campo que estamos estudiando en cada punto de la superficie por el área de la superficie y por el coseno del ángulo entre el campo y la norma, es decir, la línea perpendicular a la superficie en este punto. Luego sumamos todos estos valores para obtener el flujo total a través de la superficie. La fórmula, como la tenemos directamente que estamos viendo en la pantalla, la fórmula matemática para el flujo a través de la superficie es la que estamos viendo, donde B es el flujo a través de la superficie, E es el campo en cada punto de la superficie, N es el vector normal a la superficie en este punto, dA es la diferencial del área en la superficie. Teniendo en cuenta esto, debemos realizar directamente lo que es el cálculo. Realizamos directamente lo que son los cálculos utilizando la fórmula. A través el campo y la forma de la superficie son conocidos, y otras veces pues, no tenemos directamente la oportunidad de saber cuáles son las superficies. Nos pedirán directamente que determinemos a partir de la información proporcionada en el problema. Y ahora viene lo más importante, lo cuarto: interpretar el resultado. El resultado del cálculo es el flujo a través de la superficie cerrada. Dependiendo del problema, este flujo podrá tener implicaciones en el campo eléctrico, magnético o del fluido que estemos estudiando. Debemos tener en cuenta que esta es una explicación básica, que los problemas reales pueden ser más complejos. Sin embargo, la fórmula de Gauss se utiliza en campos como la física, la ingeniería eléctrica y la mecánica de fluidos para resolver una variedad de problemas. Es fundamental entender el contexto específico del problema que estamos resolviendo para poder aplicar adecuadamente la fórmula de Gauss. ¿Qué mejor forma que mirar un ejemplo? Vamos a imaginar que estamos organizando una fiesta, una gran fiesta, en una pequeña habitación. Queremos asegurarnos de que todas las personas tengan un aire fresco para que estén cómodos y que el aire fresco circule por toda la habitación para que nuestros invitados estén totalmente cómodos. Pero ¿cómo hacerlo? Entonces decidimos colocar directamente lo que son varios ventiladores alrededor de la habitación. Ahí es donde entra el teorema de Gauss. El teorema de Gauss sería como una regla que nos dice que la cantidad total de aire que entra o sale de la habitación a través de las puertas y ventanas es igual a la cantidad total de aire que generen los ventiladores que hemos puesto. En otras palabras, si sumas todo el aire que entra y todo el aire que sale de la habitación, debería ser igual a la cantidad de aire que los ventiladores están produciendo. Entonces el teorema de Gauss nos ayuda a entender cómo se distribuye el aire en la habitación.
Podemos colocar estratégicamente los ventiladores para asegurar de que no haya áreas donde el aire se estanque o no llegue. Ahora, si seguimos directamente lo que son las reglas del teorema de Gauss, podemos estar seguros de que toda la habitación estará bien ventilada y nuestros invitados se sentirán cómodos en cualquier parte de ella. Este es un pequeño ejemplo en donde se podría aplicar, pero podría aplicarse en muchos factores o puntos en los cuales nos podría llegar a ayudar en nuestro día a día. En resumen, el teorema de Gauss es como una pequeña guía que te asegura que las cosas se distribuyan de una manera equitativa y eficiente en un espacio que tengamos determinado, ya sea aire en una habitación como lo miramos en el ejemplo anterior, o electricidad en un circuito, o cualquier otra cosa que pueda fluir. Es una herramienta muy útil para nosotros los ingenieros o para las personas y científicos que les puede ayudar a diseñar sistemas de manera efectiva y a entender cómo funcionan los procesos de distribución sin importar el contexto. Por último tenemos el teorema de Stokes, también llamado teorema de Kelvin-Stokes. Es un teorema en cálculo R3 vectorial en dado un campo vectorial. El teorema relaciona la integral de la rotación de un campo vectorial sobre una superficie, lo que quiere decir que es una herramienta fundamental en el campo de la ingeniería, especialmente en la mecánica de fluidos y la electromagnética, debido a su capacidad para relacionar integrales de campos vectoriales a lo largo de trayectorias cerradas con integrales de esos campos sobre superficies que encierran las trayectorias. En la siguiente diapositiva se muestra un pequeño ejemplo que es donde nos indica que suponemos que S es una superficie lisa orientada y a trozos con un borde que es una curva simple cerrada S con orientación positiva. Si F es un campo vectorial con funciones componentes que tienen derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene a S, entonces obtenemos la siguiente fórmula. Esta sería la fórmula y también al graficarlo nos muestra la siguiente figura donde se puede evidenciar que la orientación de la curva pues sería positiva gracias a la superficie que tiene. La importancia del teorema de Stokes en la ingeniería y sus aplicaciones. De hecho, este teorema es muy importante y se ve reflejado en diferentes ramas, pero pues en el momento solamente vamos a explicar 5 de ellas. El primero sería la mecánica de fluidos. En la ingeniería de fluidos, el teorema de Stokes es utilizado para relacionar el flujo de un fluido a través de una superficie cerrada con la circulación del campo de la velocidad alrededor de una curva cerrada. Como segundo punto tenemos el electromagnetismo, que es donde el teorema de Stokes es fundamental para entender las leyes de Maxwell que gobiernan el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos y es utilizado para calcular las corrientes eléctricas inducidas alrededor de circuitos cerrados. En tercer punto tenemos el geotecnia, que nos permite aplicar el estudio de la estabilidad de taludes y estructuras subterráneas y ayuda a evaluar la precisión de poros en suelos y rocas, lo que es crucial para prevenir deslizamientos de tierras o colapsos. Como cuarto punto tenemos la ingeniería de control y automatización. En este punto el teorema de Stokes es utilizado para modelar y analizar el flujo de información y señales a través de redes de control y comunicaciones. Y como quinto y último punto tenemos el diseño de estructuras. En el diseño de estructuras, la ingeniería civil y estructural en teorema de Stokes se emplea para analizar y calcular las tensiones y deformaciones en estructuras bajo cargas externas, como puentes, edificios y presas, y ayuda a garantizar que las estructuras sean seguras y que cumplan con los estándares establecidos. En resumen, el teorema de Stokes desempeña un papel esencial en diversas disciplinas de la ingeniería, al proporcionar un marco matemático para relacionar fenómenos en 2D y 3D, con integrales a lo largo de las trayectorias y superficies.
su aplicabilidad se entiende una amplia gama de campos, lo que lo convierte en una herramienta poderosa para resolver problemas y diseñar diferentes sistemas. Muchas gracias.